cordiales. Esta es una mesa debate sobre periodistas de las dos partes, de Oriente y Occidente. Es una de las mesas de discusión clave de este Congreso CIMAR 2021 que se celebra online y que reúne a más de 150 investigadores de 4 continentes. Hoy hemos invitado y agradecemos especialmente la participación de este crisol de comunicadores muy prestigiosos que trabajan en medios claves y que, por tanto, son diseminadores de conocimiento sobre las representaciones que nos hacemos sobre los europeos, sobre el mundo árabe y sobre cómo unos pensamos y vemos las características de los otros. Es, de alguna forma, una gran plataforma de diseminación de conocimiento y vamos a pedirles su opinión sobre cómo se establece desde los medios de comunicación esa representación y también esa diseminación de conocimiento. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos por su participación. Je remercie pour votre participation dans cette débat. Thank you very much for coming here in this debate. Shukran jazilan. Vamos a comenzar con la presentación de los periodistas y las periodistas que amablemente han concurrido hoy para estar con todos nosotros de manera desinteresada, por ello doble agradecimiento. En primer lugar, vamos a introducir al que es el decano de la prensa española en temas de Oriente Próximo, bien conocido por todos los que nos dedicamos a la cobertura de esa parte del mundo, Tomás Alcoberro, del periódico La Vanguardia. Saludos cordiales. También tenemos con nosotros a Pilar Requena, ella es la directora de Documentos TV, trabaja en Radio y Televisión Española, ha ocupado corresponsalías y básicamente también en los últimos tiempos tiene un profundo conocimiento del mundo musulmán, ha escrito libros sobre Afganistán, que bueno, es un país no árabe, pero es musulmán y un país clave también en el futuro y en la historia de otros países árabes. Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días, gracias. Also, welcome to Imad Hassan Shajid, qu'il est un expert dans les social media and I think he's going to give us our point of view about the new technologies and how this is important in the representation of the realities of the Arab and the West world. Okay, welcome. Thank you. Thanks for having me. Tasharrafna, Imad. Estoy mezclando el francés, el inglés, el castellano. A veces al hacer las transiciones fonéticamente es un poco complicado, pero damos la bienvenida también a un periodista tunecino de origen, Mons Slimi. Él trabaja en el Deutsche Welle y es también el director del Instituto Alemán Magrebí de Cultura. Merci pour être avec nous, Monsef. Soyez les bienvenus. Merci bien. Je suis avec vous aujourd'hui en tant que président de l'Institut Deutsch Maghrébin pour la culture et les médias et non pas au nom de notre média. Voilà, merci. Bueno, muchas gracias. Nos ha dicho que está en representación de su condición de presidente de la institución cultural alemana magrebí que dirige y hemos comentado también su experiencia en la prensa alemana. Bienvenido. También tenemos con nosotros a Pedro Canales. Pedro Canales es uno de los mayores conocedores del Magreb, una zona en la que ha vivido muchísimos años, tanto en Marruecos como en Argelia, y bueno, recordamos bien sus crónicas en El País y también en otros medios como Atalayar, solo por citar una muestra. Bienvenido, Pedro Canales. Muy bien, buenos días y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en el debate. Vamos a plantear una pregunta decisiva para iniciar la puesta en común de los temas más importantes. En primer lugar, ¿qué importancia tiene el mensaje de los medios de comunicación en la construcción del conocimiento del otro? Vamos a dar la palabra en primer lugar a Tomás Alcoberro. Adelante. Bueno, voy a empezar de una manera un poco impetuosa, porque yo creo que quizá mi intervención en este momento sea quizá un poco desbordante, pero estoy seguro que va a caer en el momento oportuno. Y quiero hablar de Siria.
y quiero hablar de Siria. Y quiero hablar de lo que ha ocurrido, no sé si ustedes lo han visto, en las últimas semanas, de que la gran publicación Newsweek ha abierto su revista, hace una semana o dos, con Bashar come back. Bashar come back. Entonces, el reportaje, si no lo han leído, es enormemente importante porque hay realmente un cambio completo de la actitud política de Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad y está sobre todo basado en la entrevista que la revista Newsweek hizo al antiguo embajador Ford de Estados Unidos en Siria. Si no han leído esto, lo tienen que leer rápidamente, pero bueno, yo ya les voy a decir elementos importantísimos. Hay un cambio enorme con respecto a Siria. Evidentemente y desgraciadamente en la Unión Europea todavía esto no se ha reflejado, pero se están produciendo acontecimientos que yo he visto que por lo menos en la prensa española hasta hoy día no los he visto reflejados. La situación diplomática del aislamiento del régimen de Bashar al-Assad se está rompiendo. Son países tan importantes como Jordania, por ejemplo, que ya ha abierto la frontera con Siria. Y para hablar, evidentemente, de las nuevas actitudes diplomáticas de los países del Golfo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que después de tantos y tantos y tantos y tantos años en que la información, y especialmente la española, tomó partido desde el principio, sin saber muy bien por qué, porque el desconocimiento de Siria es una cosa que a mí siempre me ha entristecido por parte de mis colegas, y me parece que en esto con Pilar coincidimos en muchos puntos, y se está produciendo verdaderamente un cambio muy importante porque se quiera o no se quiera, el régimen continúa, la oposición no ha conseguido nada, la guerra ya saben que continúa porque hay el tema del enclave del norte, el Idlib, ¿no? Que evidentemente es muy difícil de resolver porque está Turquía por en medio, porque es una situación muy internacionalizada, pero a mí realmente me ha llamado muchísimo la atención de este cambio, hombre, bastante importante, porque la situación ha cambiado, porque evidentemente que el país está destrozado, evidentemente que la dictadura sigue siendo una dictadura, esto es evidente, pero que al lado de esto hay un deseo por parte de los árabes de alguna manera llegar a una situación pragmática que permita que este problema pueda tener menos peligrosidad que antes, sí que me parece que valía la pena que yo ya les lanzara por mi parte esta no noticia, porque no es ninguna noticia, es un cambio de opinión en una revista tan importante como Newsweek. Gracias, Tomás Alcoberro. Imad Sayed, Tomás is speaking about the change of point of view of the media about the discourse about Syria. Now there is another situation, especially he's speaking about the interview in Newsweek, or report in Newsweek, where they recognize because the practical reasons, the reality, Bashar al-Assad is still in power, and most of the Arabs are opening, for example, the borders, the diplomatic resources, and this is a change in the general discourse of the media. Then this is also a change of the representation of the situation. I would like to ask you, Imad, your point of view about how media are building the representation of the other side. What is your point of view, especially because your perspective is about the social media, not the traditional media?
Le estoy preguntando sobre la perspectiva, la perspectiva también desde las redes sociales en la construcción del otro. تفضل عماد. Well, I think there is a dramatic change here because Bashar al-Assad has succeeded to remain in the power after all these massacres that happened in Syria. And as we know that we're dealing with facts on the ground, the world is dealing with facts only. And the fact is Bashar al-Assad is still a president in his country. So this also give us an overview about how important this kind of balance between the morals and what countries and the international community should do about something like this, and how it should be covered by the media. These are two different aspects. For the what you have mentioned about this report I cannot comment about because it's dealing with a fact. It's dealing with someone who is still in power. This is not a problem with the media, but the problem is with the international community. How do they deal with someone like Bashar al-Assad, who's still in the power and still doing what he's doing with his people? On the other hand, when we're talking about the social media, it goes without saying that there is a massive attack about Bashar al-Assad and what he's doing, and also attack on the international community about keeping on dealing with someone like Bashar al-Assad without any constraints. Like some Arab countries now are asking to give back the seat to Syria in the Arab League, which is something that was really strange. So, as I said, there is we cannot say that there is a balance between the international community towards Bashar al-Assad and the media. The media is dealing with a fact. The media is not maybe making a kind of propaganda to Bashar, but media is dealing with facts. Imad, thank you very much for your intervention. Vamos a pedir ahora la opinión de Pilar Requena, de Televisión Española. Yo voy a ir un poco más al plano general, no voy a entrar directamente en Siria, aunque Tomás sabe que opinamos bastante igual sobre lo sucedido en Siria. En plan general sobre Siria voy a decir que quizá se ha informado más sobre una parte que sobre otra, o sobre una no había ningún tipo de limitaciones a la hora de informar y sin embargo en la otra siempre decíamos es el régimen dictatorial, lo cual es cierto, pero en el otro lado quizá también hablamos de una oposición que no tenía a lo mejor todo el apoyo que los medios de comunicación pregonaron en su momento y tampoco explicaron realmente cómo estaba compuesta esa oposición. Y luego esa oposición que hablábamos de secularismo y luego hemos visto mucho más islamismo e incluso islamismo radical del que en un principio nos presentó, y ahí especialmente fueron los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación occidentales. Respecto al plano más teórico del conocimiento del otro, creo que sí que es fundamental el papel de los medios de comunicación en el conocimiento del otro. Y sobre todo en este mundo globalizado donde hemos creído que por poder movernos más, por tener más acceso a cualquier lugar del mundo y a cualquier información, resulta que nos encontramos con ciudadanos probablemente menos formados que antes, a pesar de esa supuesta apertura, y en eso probablemente tengan mucho que ver también las fake news, la desinformación, el acceso a medios, a los nuevos medios, a las redes sociales, donde hay muy poca criba, donde puedes acceder tanto a lo verdadero como a lo falso sin solución de continuidad, y sobre todo porque los medios de comunicación no ejercemos nuestro papel quizá de limitación de esas fake news. Somos nosotros mismos
los que muchas veces los grandes medios, incluso los más serios o los que son de referencia, los que a veces publican las propias fake news, todos ahora mismo también se han dotado de departamentos para intentar detectar esas fake news, pero a veces la rapidez, la superficialidad, el último segundo, el estar el primero, conlleva muchas veces que no damos una información a fondo, que mentimos, aún no queriendo mentir, pero nos guiamos por esa superficialidad y a veces caemos en las fake news. Luego, respecto a lo que ha dicho Tomás y también de alguna manera Emad, el problema que tenemos es que vamos en un momento determinado y convertimos un lugar o una noticia en la mayor del mundo, le damos toda la atención mediática durante unos días y después nos olvidamos, nos hemos olvidado de Siria, por eso quizá nos sorprende tanto a lo mejor ahora mismo lo que dice Tomás, y no es una cuestión de los políticos, la comunidad internacional al final se deja presionar por los medios de comunicación también. Si los medios de comunicación estamos presentes, si los medios de comunicación exigimos, quizá las cosas cambian. Yo siempre lo he dicho, no se trata de cubrir una guerra. Y he cubierto unas cuantas guerras y unos cuantos conflictos. Se trata sobre todo de cubrir el preconflicto y el posconflicto, porque si cubriésemos el preconflicto, a lo mejor evitaríamos los conflictos, porque estaríamos advirtiendo a las sociedades que a su vez podrían presionar a los poderes políticos para que evitar a lo mejor lo que es evitable en algunas ocasiones. Porque estamos enfrentándonos a sociedades que cogen pildoritas, que se lee muy poco, se lee mucho menos que antes, con lo cual, si los medios de comunicación fuesen mucho más claros, hiciesen llegar mensajes más claros, presionasen también a la clase política y sobre todo estuviesen en el terreno, no solo cuando hay un conflicto, sino previamente, probablemente estaríamos hablando de otro tipo de sociedades, estaríamos hablando de otro tipo de conocimientos sobre el otro, y nos ha vuelto a pasar. El último ejemplo lo tenemos en Afganistán. Hace un mes Afganistán era la noticia número 1 del mundo mundial, hablando claro. Todos estaban allí, todos querían entrar en Afganistán, todos querían estar el 11 de septiembre presentes en Afganistán. Terrible simbolismo, el 11 de septiembre, 20 años después, estar con el poder de los talibanes otra vez en Afganistán, que demostraba el gran desastre de Occidente y la gran debacle de Occidente, y sin embargo, ahora estamos un mes después. ¿Quién hay en Afganistán? ¿Quién está hablando de Afganistán? ¿Quién sigue analizando Afganistán? Ha pasado la atención mediática. Lo mismo pasó con Siria, lo mismo ha pasado con Libia, lo mismo pasa con el Sahel, lo mismo pasa con Marruecos, una y otra vez. Es imposible que tengamos realmente un conocimiento del otro si no hacemos un seguimiento del otro y de lo que le ocurre al otro, igual que de lo que nos ocurre a nosotros. Gracias Pilar. Je m'adresse maintenant à Moncès Lini. Pilar a parlé du besoin de faire la couverture aussi avant de la guerre et après la guerre, parce qu'elle dit que peut-être si on s'occupait avant de la guerre, peut-être peut-être on va essayer d'éviter la guerre. Je voudrais savoir votre opinion sur ça et aussi connaître votre réflexion sur comment les médias font la construction de connaissances sur l'autre. Comment est-ce que le monde de l'Occident fait la connaissance de l'autre, du monde arabe dans ce cas? Muchas gracias. Hablo árabe. شكرا. تفضل. شكرا. بداية أود الإشارة إلى أنه بعض المصطلحات ربما تقليديا نتداولها في الحقل الإعلامي وفي الحقل الأكاديمي، يتعين أن نضع حولها بعض الملاحظات. ما نصطلح عليه بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك ما نصطلح عليه بالغرب. في وقت ما كنا عندما نتحدث عن التبادل بين هذين العالمين الكبيرين اللذين نتحدث عن حوالي 2.5 مليار من البشر في داخل هذين الفضائين،
60% منهما في العالم العربي والإسلامي و40% في العالم الغربي. أعتقد أن هذه المفاهيم ربما يتعين أن نلاحظ بأنها أصبحت نسبية، لأنه في داخل العالم العربي والإسلامي هنالك تعدد ثقافي كبير وديني وإثني يتعين تسليط الضوء عليه. وكذلك في داخل الغرب لم نعد نتحدث عن ذلك الغرب المنسجم رغم القيم التي يقوم عليها الثقافية، إلا أنه أيضا صار متعددا بشكل كبير ثقافيا ودينيا، وهنالك مجتمعات كثيرة في داخل الغرب. هنالك عامل ثاني مهم التوقف عنده. لماذا ألاحظ هذه المسألة؟ وهو أن العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي لم تعد بتلك المركزية المطلقة في العالم. أعتقد أن هنالك لاعبين كبار جدد دخلوا على خارطة التأثيرات الثقافية والإعلامية في العالم، وتحدث عن الصين وروسيا وغيرها والهند. وبالتالي عندما نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي أو عن الإعلام الرقمي فإن هذه القوى لها نفوذ كبير. عندما نتحدث عن سوريا أو عما يجري في بلدان شمال إفريقيا مثل ليبيا أو تونس، لا ينبغي أن نرى فقط ما يقوله العرب والمسلمون وما يقوله الغرب، وإنما أيضا يتعين أن نقرأ ونتابع ما تقوله روسيا وما يقوله الصين وما تقوله مجموعات أخرى تبدو خارج الأنساق التقليدية. هذه ملاحظة أولى. أتمنى أن يتم التفاعل معها، لأنه برأيي نحن بحاجة إلى وضع الأمور في إطار نسبي. هنالك أشياء كثيرة تتغير بسرعة. النقطة الثانية تتعلق بطبيعة العملية الإعلامية الجديدة في إطار الإعلام الرقمي. نحن خرجنا من طور الإعلام الكلاسيكي المتمثل في التلفزيون والراديو والصحف المكتوبة، وأصبحنا في نسق جديد من الإعلام الرقمي الذي يخضع لقواعد جديدة. ربما من المهم أن نلاحظ أن هذه القواعد الجديدة يتم توظيفها عن كثب في اتجاه التأثير عن الأحداث وبشكل دراماتيكي. عندما نتحدث عما يجري في سوريا الآن أو عما يجري في تونس حاليا، يبدو في أوروبا أحيانا هنالك صدمة أو أحيانا هنالك عدم متابعة لما يجري. وهنا آتي مباشرة للجواب على سؤالكم. نعم، عدم الاهتمام بالأوضاع ما قبل الحرب أو ما قبل الأزمات هو الذي يتسبب في الصدمات وعدم الفهم للأوضاع عندما تتطور بشكل دراماتيكي فيما بعد. وهذا ما حدث أعتقد في عشرية الربيع العربي في بلدان العالم العربي. لقد كان مثلا في بلد مثل تونس لقد كان نظام زين العابدين بن علي يحظى بدعم غربي كبير وبدعم أوروبي كبير، ولم يكن الإعلام التقليدي الغربي يرى من الوضع في تونس سوى تلك الواجهة السياحية البراقة أو ذلك البلد القريب من الغرب. وبعد ذلك اكتشفنا أن هنالك عالما آخر، هنالك شباب يفكر بأنماط أخرى. والآن بعد 10 سنوات من الربيع العربي تعرضت القيم الديمقراطية وتعرضت قيم الانفتاح والتبادل والثقافة والتبادل الثقافي بين الغرب والعالم الإسلامي، تعرضت إلى ضربات كبيرة، وبالتالي تم التشكيك في القيم الديمقراطية وتم التشكيك في المؤسسات الديمقراطية حتى في داخل أوروبا نفسها من طرف اليمين المتطرف واليمين الشعبوي، وفي بلدان العالم العربي والإسلامي من طرف الجماعات المتطرفة، وأيضا من طرف نزاعات شعبوية جديدة على غرار الشعبوية التي ظهرت في أمريكا أو في بريطانيا. نحن إذن أمام صدمات جديدة لأننا لا نواكب بعمق ما يجري في أعماق تلك المجتمعات. ملاحظة أخيرة أتمنى أن لا يكون الوقت قد طال كثيرا، وهي أنه ميكانيزمات اشتغال الإعلام الرقمي أعتقد هي نفسها تساعد أو تخول للمتدخلين فيها ولمستخدميها لإمكانيات ممارسة أشكال معينة من التأثير السلبي للأسف الشديد عبر التضليل والأخبار الزائفة
خلق أنساق جديدة. ونحن في مجتمعات حتى غربية مثل الولايات المتحدة الآن أمام صدمة كبيرة، كيف أن الفيسبوك يمكن يوظف معطيات ضد حقوق الأشخاص، ضد حقوق الأطفال، ضد البيانات الشخصية لمصلحة شركات عملاقة. إذن نحن ربما على أبواب تحول عالمي جديد تلعب فيه الإعلام الرقمي دورا محوريا، وهنالك من العلماء من يخشى أن نتحول إلى ديكتاتورية أو استبداد رقمي تتحكم فيه قوى أحيانا ظاهرة وقوى أخرى خفية. شكرا منصف. Ana Tarjim Kalilan, voy a traducir muy sintéticamente las ideas principales de Monsef Slimi. Bueno, en primer lugar, quiere mencionar que cuando hablamos de la relación entre el mundo árabe y el mundo occidental, centrándonos en los medios, pues hay algunos términos que hay que empezar a cambiar, porque el mundo árabe y Occidente son dos espacios en los que ha habido diversos cambios, ¿no? Entonces, en el mundo árabe hay una diversidad que no siempre se reconoce en los medios. También Monsef ha destacado esa coincidencia en que no hay una única perspectiva. También en Europa se encuentran diferentes perspectivas a la hora de ofrecer una visión y ofrecer otra. La relación con el mundo árabe ya no está establecida de la forma en que estaba cuando únicamente la relación era con los medios tradicionales. Además, hay otros, ha continuado diciendo, otros factores estratégicos que ya están siendo importantes, como es la presencia de China, de Rusia, y entonces tenemos que repensar todo tipo de relación teniendo en cuenta estos nuevos factores que han llegado, ¿no? Y centrando en la pregunta, pues evidentemente en la referencia que hacía Pilar al preconflicto y al posconflicto, pues en el caso de Túnez, Monsef, su país de origen, ha hecho referencia a que Túnez era mediáticamente solo un país de turismo antes de la revolución, no se sabía nada más que había playas, diversión, vacaciones, y claro, después el mundo se desayunó con que había un régimen dictatorial. Entonces, según él, estamos ante nuevos choques porque las redes sociales son un elemento muy importante, también son contribuyentes a la desinformación. Por otra parte, en esto coincidís todos y todas las participantes, y por tanto hay un intento de influir, también de manipular y de establecer otro tipo de relaciones que no siempre son verídicas desde las nuevas tecnologías. Entonces, este es el toque de atención de nuestro compañero Monsef sobre considerar estos nuevos factores. Gracias, Monsef. Shukran jazilan. Y damos la palabra a Pedro Canales. Volvemos a abrir esa pregunta, pero también te sometemos a tu valoración todos los temas que se han tratado. ¿Qué factores intervienen en la mirada sobre el otro? ¿Cómo ponemos esa mirada los medios? Tú que tienes una experiencia tan amplia, Pedro. Adelante, cuando quieras. Bueno, yo creo que en primer lugar me gustaría matizar un poco el concepto o el mundo de los medios de comunicación. Porque hay medios de comunicación oficiales, prensa, radio, televisión, analítica, sensacionalista, factual, las agencias de prensa, en las cuales también hay agencias oficiales, muy propagandistas, y agencias de información. El mundo de la comunicación es muy vasto, al cual se han añadido recientemente las redes sociales, que son cada vez más extendidas en el mundo árabe y en Europa, son cada vez más seguidas y que conllevan bastantes riesgos. Con lo cual, la idea de que los medios de comunicación eran simplemente transmisores de información, yo creo que ya ha pasado a otra época. No es solamente la información, es la manipulación, la opinión, la orientación, aspectos de la realidad que muestran una figura diferente a la que existe en realidad, dar más importancia a un hecho que a otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que los medios de comunicación, generalizar siempre no es bueno, pero en general
existe un divorcio entre Europa y el mundo árabe en cuanto a la transmisión de la información, la comunicación, el conocimiento del otro, y los medios yo creo que son parte del problema y parte de la solución. Son parte del problema porque por muchos motivos han contribuido a crear esta situación de choque, de falta de conocimiento, de suspicacia, de rencor, pero al mismo tiempo, dado que son medios que tienen capacidad de influencia en la sociedad, es importante que contribuyan a un mejor entendimiento. Lo que ocurre, desgraciadamente, es que los medios de comunicación, todos ellos, yo creo que hay muy pocas excepciones, si es que hay alguna, están sometidos a fuertes presiones políticas y económico-financieras. Y eso condiciona, pone un límite a su capacidad de maniobra, de actuación o de propuestas que vayan en el camino de un mejor conocimiento del otro. El desconocimiento del mundo árabe por parte europea es brutal, francamente brutal. Se confunde el árabe con el musulmán. No se entiende que pueda haber un árabe cristiano o simplemente un árabe que no profesa ninguna religión. Se confunde el salafismo con el terrorismo, el fundamentalismo con el rigorismo. Es decir, se confunden los términos, se confunde la calificación de las personas, la calificación de tendencias. A nadie se le ocurre, creo yo, a nadie se le ocurre en nuestros medios de comunicación decir que un monje budista que es fundamentalista por necesidad y por naturaleza pueda ser un extremista. No se le ocurre. Nadie le llama extremista a un monje budista, al contrario, y es profundamente fundamentalista, porque se atiene a los fundamentos de su propia religión. A nadie se le ocurra que los antiabortistas cristianos de Estados Unidos, que es un grupo más cercano a la violencia terrorista que al fundamento cristiano, nadie se le ocurre pensar que, según su interpretación, están siguiendo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, del que profesa su religión. Entonces, se aplican términos, parámetros, manera de enfoque en el mundo árabe, que no se aplican en el mundo occidental. Se exige más de los países árabes, de las sociedades árabes, por parte europea, occidental, que lo que exigimos de nuestros propios países. Gracias, Pedro Canales. Refiriéndose a ese profundo desconocimiento en el cual que creo todos coincidimos, pues un diagnóstico evidente sobre las realidades del mundo árabe, con esa confusión presente incluso en los medios, incluso algunos prestigiosos, entre árabe, entre musulmán, un gran mix de contradicciones y de desconocimientos enormes. La pregunta iría dirigida a cómo desde los medios podemos contribuir a una mejora de las relaciones y, claro, por supuesto, a una mejora del conocimiento. En un momento de las nuevas tecnologías, voy a empezar a... I'm going to explain, Imad, we are speaking about the lack of knowledge we can find in the discourse, in the media, where people don't have an exact idea what does mean Arab, what does mean Muslim. Some people in the West side think all the Arabs are Muslims, and some people think Afghanistan is an Arab country. This is something very hard to explain because
even some West journalists are writing this. This is not a confusion between the ordinary people. It's between even journalists who are working as a foreign correspondents, and they have a lot of difficulties to express themselves in Arab. For example, there are very, very few stable correspondents who make this. What can do the journalists for improve our role as peacekeepers? Maybe this is the very simple way to express this, in order to improve the relations between the two poles, the two sides of this world. ¿Cómo podemos mejorar las relaciones entre las de conocimiento y, después del conocimiento, políticas estratégicas entre las dos partes del mundo? ¿Conocemos menos ahora del otro que hace unos años, por ejemplo? Esto implica también preguntar si los periodistas de ahora tienen menos conocimiento. Voy a empezar también por preservar un orden de práctico como única razón a Tomás Alcoberro. Adelante, Tomás, por favor. Me encanta la pregunta. Todo va de mal en peor. Entonces, esto es un tema desbordante. Por lo tanto, tenemos que mirar de no dejarnos desbordar, porque si no, al final nos perderemos. Yo quiero decir 2 o 3 cosas muy concretas. Ante todo, los otros, en este caso, los orientales en general, nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Esto es importantísimo decirlo. Segundo, el conocimiento que tenemos en esta parte del mundo, en este ahora, pienso sobre todo en el Mediterráneo, evidentemente en Europa occidental, en Estados Unidos, también hay que entenderlo muy bien, el interés que podemos tener, no yo, no nosotros, pero en fin, nuestros estados, por la situación del Oriente Medio, es simple y puramente por una cuestión de seguridad. Es decir, estamos alarmados, tenemos miedo. El tema, yo pronuncié el otro día una conferencia sobre el tema de las fronteras. Es decir, y luego, otra cosa básica que quiero rápidamente apuntar es que, objetivamente hablando, el tema del Oriente Medio, con todas sus dificultades y todos sus matices, como mi colega acaba de explicar muy bien, se ha complicado hasta un extremo inimaginable. Entonces, para decir algo concreto, cuando yo empecé en este oficio de corresponsal allá por los 70, el Oriente Medio era mucho más fácil de explicar que ahora, porque el Oriente Medio árabe, en este momento pienso en el Oriente Medio árabe e israelí, era sobre todo la guerra, las consecuencias de la guerra de 3 años antes, el 67, que seguían sin resolver, como ahora la ocupación, ¿verdad?, de israelí por parte de su ejército, de zonas de la antigua Palestina o de la moderna Palestina tan troceada, y era sobre todo el problema que se decía árabo-israelí, es decir, la guerra, el conflicto, la última guerra del 73 al 74, que fue la última guerra convencional entre los estados árabes e Israel. Es decir, que el problema era relativamente fácil de explicar. Era el conflicto que se llamaba árabo-israelí, palestino-israelí, continuación de la ocupación de los territorios ocupados, y este era el tema fundamental. A partir del año 79 hay la revolución, que a mi modo de ver ha sido la revolución auténtica, de verdad, a mi modo de ver, indiscutible, ya evidentemente envejecida y superada, sin que el régimen cambie. Ya me entendéis que estoy hablando de la revolución del 79 del Irán, que es un elemento que complica totalmente la percepción que podemos tener desde estos países de Occidente hacia el Oriente. ¿Por qué? Porque entra en juego el tema sobre todo de sunitas y chiitas, que era un tema que en los primeros años no había salido de esta manera. La revolución del Irán hace tambalear todo el Oriente Medio árabe, con lo cual se crea la situación, por ejemplo, en casos muy concretos, en el Líbano, en Bahrein, los, digamos, malentendidos, por decirlo de una manera muy educada,
entre sunitas y chiitas, que quiere decir también, como Irán ha entrado en el escenario, evidentemente en choque. Acordaos de aquellos atentados terribles. La memoria es corta, sobre todo en Oriente Medio, porque como es un vértigo de acontecimientos, quizá la gente ya no se acordará lo que ocurrió cuando ocuparon la mezquita, ¿verdad? De la Meca, y lo que ocurrió. Es decir, que entonces ya la entrada de Arabia Saudita, Irán, el problema que surge, sunitas y chiitas, es otra capa que se superpone a la primera capa que había que explicar, que era el tema sobre todo palestino o árabe israelí. Pero esto no para aquí, porque luego vienen las grandes intervenciones americanas del 91 en Irak y del 2003 en Irak, con todo lo que significa el desquiciamiento y la destrucción de lo que se llama así, con una palabra muy inocua, del tejido, pues sí, porque se acaba con la policía, se acaba con el ejército, se acaba con el base, etcétera, etcétera, y se crea un caos, esta teoría del caos controlado por los americanos sobre Irak, con todas las consecuencias que esto viene. Pero esto no acaba así, y luego empiezan las terribles guerras internas del Líbano, 15 años de guerras, del 75 al 90, con toda la fragmentación que había antes, pero aumentada con las injerencias internacionales, ya para llegar a nuestros días de todo lo que ha ocurrido en Siria. Es decir, que el conflicto se ha complicado tanto en estos 40 años que evidentemente lo que antes se llamaban las percepciones que tenía el Occidente con respecto a Oriente, que eran muy simples, muy simpló, como dicen los franceses, se han hecho mucho más difíciles de interpretar. Y me he olvidado, pero no me he olvidado porque lo he dejado para el final, el fenómeno terrible de la aparición de los movimientos o de las organizaciones terroristas que tienen, evidentemente, o tenían y tienen el objetivo de dominar el mundo. Y entonces ya para aterrizar un poco a nuestro nivel de información, el tema moral, acordaros que se planteó de si realmente los medios de comunicación tenían que reflejar las atrocidades de los yihadistas cuando cortaban cabezas, etcétera, etcétera, o no. Es decir, que el tema en sí se ha complicado de una manera absolutamente increíble, que nadie lo podía imaginar. Y luego, como he empezado a hablar de Siria, hablaría otra vez de Siria. Y luego, para acabar, esta situación bloqueada de Siria, en donde nada se resuelve, pero que hay una realidad pragmática, y es, por ejemplo, esto lo acabo de leer hoy en algunos diarios de Beirut, que fíjense bien, también, fijaros también, ya lo sabemos, las implicaciones de un tema y de un problema con otro. Ahora resulta que, como el Líbano necesita recibir ayuda de algunos países extranjeros, de combustibles, etcétera, etcétera, resulta que esto se hace ahora también a través de Siria. Es decir, que la situación interior de Siria, en ese sentido, va posiblemente a favorecer no únicamente la continuidad del régimen, sino, no diré fortalecimiento, pero sí en parte el fortalecimiento del régimen, porque también ahora, en este momento, es necesario que la ayuda que va al Líbano pase por Siria. Es decir, que objetivamente hablando, esto, primero, es muy difícil de explicar, y que, ya para acabar, y luego tenemos por nuestra parte, es decir, la parte de la información, tenemos que la información cada día anda peor, no hay corresponsales. No hay corresponsales porque las empresas pues ya no nos necesitan. Todo esto que hemos dicho antes de la confusión de confusiones y que todo el mundo dice lo que le da la gana y dice, bueno, fight, pues tú fight, que es igual. Yo digo cualquier cosa y ya está dicha. Entonces, por nuestro lado,
esta complicación extrema del objeto de nuestro trabajo, de nuestro interés, se ha hecho también horrible, porque aquí ya nadie sabe muy bien a qué atenerse y no sabemos por dónde ir. Y luego hay, Pilar lo ha mencionado muy bien, hay el tema, claro, de que sobre todo la televisión, bueno, que antes de que hubiera las redes era lo que era más importante, se ha impuesto la información espectáculo. Es decir, que alguien venga aquí y me explique lo que hay que hacer. Gracias a Tomás Alcoverro. I'm going to translate only some ideas. The most important is things are becoming very more and more difficult to explain in the media, because he has explained all the history of the last decades in the Arab world, from the Iran revolution until our days. Then the situation is more complicated. It's not only historical phenomenon, and also the situation of journalism is becoming worse. And these two considerations Tomás Alcoverro made in his speech. I would like to ask the opinion of Monsef and after Pedro Canales. تفضل منصف. شكرا. أود الانطلاق من أن التعبير على أنني أتفق مع زميل الكوفيرو والصديق بيدرو كاناليس بشأن ضعف، لكي لا أقول الغرب لا يعرف جيدا العالم الإسلامي، وإنما هنالك ضعف كبير في إدراك وفهم ما يجري في دواخل وفي أعماق المجتمعات العربية والإسلامية. هذا صحيح، وهنالك خلط كثير. ربما واحد من الأسباب المهمة التي تدعو إلى الفزع وهو أنه التطورات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي وفي تكنولوجيا المعلومات قد تسرع بشكل دراماتيكي تطورات المجتمعات. في دراسة أو في تقرير سنوي حديث لمؤسسة جيوبوليتيكال مونيتور، وهي هيئة مستقلة مقرها كندا تضم خبراء وهيئات مجتمع مدني، تقول أن ما تدفق من بيانات ومعلومات خلال 2020 يعادل أكبر من حجم البيانات التي تم تداولها منذ اكتشاف الكمبيوتر نفسه. ربما لأن 2020 صادفت جائحة كورونا، وبالتالي الإعلام الرقمي والتبادل الرقمي قفز بشكل كبير، لكن أيضا هذا بسبب التطور الدراماتيكي في تكنولوجيا المعلومات الحديثة وظهور عمالقة يؤثرون في ذلك. الإعلام الرقمي يمكن أن يؤثر بشكل دراماتيكي على تطور مجتمعاتنا، وإذا لم ننتبه وبسرعة وإذا لم نتحرك بسرعة كبيرة في حقل الإعلام وفي حقل السياسة وفي حقل الثقافة والفكر بشكل يلائم هذه التطورات، فسنضيف إلى جهلنا بالآخر عدم قدرة على مواكبة الأحداث، وهذه معضلة كبيرة. سأضرب بعض الأمثلة التي ربما تثير بعض التساؤلات. ما حدث مؤخرا مثلا في تونس عندما تزعم الرئيس الحالي قيس سعيد موجة شعبية أو شعبوية في الشارع وأسقط بها البرلمان أو جمده، وقال أنني لا أريد التعاطي مع هذه المؤسسات التي دعمتها أوروبا وأمريكا بالأموال ودعمتها معنويا أيضا بجائزة نوبل، وهي أرقى تقييم أو تقدير غربي لشيء ثقافي. يبدو هنالك كثيرون بدأوا وكأنهم هنا في الإعلام الألماني، ولاحظت في الإعلام الغربي وكأنهم لا يعرفون ماذا يحدث في تونس، البلد الذي يعتبر هو الأقرب للغرب والذي يعتبر حتى أجهزة الاستخبارات الغربية هو أكثر بلد يمكن تشتغل فيه على مجال حرية، ومع ذلك يبدو مصدومين مما يحدث. أعتقد أن هذا كله بتأثير
أن هنالك تطورات سريعة تجري في هذه المجتمعات وتأثير الميديا. وتونس، أضرب مثال تونس لأنها تونس حقل واضح جيدا لتأثير الإعلام الرقمي فيما يجري في تونس. هنالك أمثلة أخرى ربما تستدعي أيضا التأمل عندها، عندما نرى أزمة مثل ليبيا 10 سنوات من التوقف والمأزق في ليبيا، ويبدو الغرب حائرا أمام مجموعة فاغنر الصغيرة التي تضم بضع آلاف أو بضع مئات من المقاتلين. يبدو كأن الغرب عاجزا عن، قد يكون هذا أيضا ناتج عن الضعف الذي يجتازه الغرب والانقسام بين أمريكا وأوروبا، وفي داخل الغرب هنالك أيضا عدم قدرة على مواكبة التطورات. لكن كل هذه الأحداث تبين إلى أي حد أنه جيوستراتيجيا هنالك مشكل كبير بالنسبة للغرب في علاقته بمحيطه العالمي، لأن هنالك أولويات جديدة، هنالك اهتمام بالصين، هنالك اهتمام بروسيا. أظهرت روسيا التي وكالدب استيقظ من جديد من قمقمه القديم السوفيتي القديم، وصار يلعب ويخلط أوراق كثيرة على الغرب. لكن عندما نتحدث عن الإعلام، وهو عملية يمكن للأفراد كما يمكن للمجموعات كما يمكن للدول أن تؤثر فيها كما يمكن المصالح، هنا نتوقف عند 3 ملاحظات أود أن أسوقها. وهي أولا أن الإعلام الرقمي عندما نرصد خلال 20 سنة الأخيرة منذ أحداث 11 من سبتمبر، وخلالها 15 سنة تقريبا من 2006 ظهر دور الإعلام الرقمي بشكل قوي أكثر من أي وقت مضى. سنلاحظ 3 معايير ربما أخذها للتقييم. أولا أنه الإعلام الجديد هذا ساهم في الحرية والانفتاح، لكنه بالمقابل كان حقلا أو فضاء ملائما لكثير من التيارات المنغلقة والمتطرفة للتطور ولبث أفكارها في الفضائين الغربي والعربي الإسلامي، وبالتالي عقدت كثيرا الأوضاع في العلاقات بين الجانبين. هنالك نقطة أخرى أو خاصية ثانية، وهي التعارف والتبادل مقابل الأحكام المسبقة. وسائل وتقنيات الإعلام الحديث تسهل كثيرا الاكتشاف والتبادل والأخذ والعطاء والحوارات، لكنها بالمقابل خلالها كانت وسيلة مناسبة للأحكام المسبقة في قضايا تذكرونها على الموضوع المرأة في العالم الإسلامي، موضوع البيكيني والبيكيني، موضوع القضايا الطابوهات، قضايا المثليين في العالم العربي والإسلامي، قضايا الأقليات. هذه القضايا كلها يتم تناولها على نطاق واسع بشكل أحكام مسبقة. هنالك نقطة ثالثة وخاصية ثالثة وأختم بها، وهي قضية هل إن التقنيات الإعلام الحديث والإعلام الحديث والنويا ميديا هل تساعد على التفاهم والتعاون، أم أنها تساعد أيضا على الرفض والصراع؟ الظاهرتان متوازيتان وتشتغلان مع بعضهما. فبالقدر الذي نرى فيه يعني مبادرات وأفكار ورواد يلعبون دورا رائعا في الحوار بين الحضارات والثقافات، نرى بالمقابل قوى خفية وظاهرة تلعب أدوارا قاتلة واستراتيجية في الصراع وتذكية الصراعات والأحكام المسبقة. وبالتالي نحن أمام تحولات سريعة، وإذا لم نواكبها بمبادرات مشتركة وبنتورك بشبكات تعاون وحوار مثل هذه المبادرة التي نقوم بها الآن، أعتقد سيكون العالم قد ذهب بعيدا في اتجاهات خطيرة ودون أن نستطيع تغيير الأمور. Muchas shukran, Yasilan. Ana Tarjim Kalilan. En principio, Mohsen dice que está de acuerdo con algunas de las ideas expresadas en este debate, y especialmente con las intervenciones de Alcoberri y Canales, en las cuales dicen que los árabes nos conocen mejor que los occidentales les conocemos a ellos. Hay más conocimiento en esa parte del mundo hacia nosotros que en la parte contraria. Esa es una de las ideas que él expresa su acuerdo, ¿no? Una de las cuestiones importantes que dice es que las redes sociales desarrollan contenidos y que después pues a veces no contribuyen exactamente al buen entendimiento
entendimiento por esa diversidad no siempre bien identificable. Entonces, desde su punto de vista, la propuesta es que hay que identificar la cultura y también las acciones políticas para crear esas redes de entendimiento. También se ha referido Montse a que muchos, por ejemplo, en la prensa alemana se refiere, creen que entienden lo que ocurre en Túnez porque es el país presuntamente más próximo a Europa. Entonces, claro, eso produce también una falsa confianza que da una falta de conocimiento real sobre las materias y bueno, también ha hecho varias referencias a el impacto del social media, de las redes sociales, sobre la opinión pública, sobre la formación de la opinión pública, pero la verdad es que muchas veces, más que contribuir al conocimiento, las redes lo que hacen es diseminar confusión, permiten libertad y posibilidades de información, según Montse, pero muchas veces también estas informaciones interfieren en los esfuerzos que se hacen por lograr ventanas o aproximaciones de entendimiento, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías en ese sentido hacen un doble papel de acercamiento, pero a la vez también de siembra de confusión. Shukran Yazilan, Monsef, Slim. Damos la palabra por este orden ahora a Pedro Canales y después a Imad y a Pilar Requena. Adelante, Pedro, cuando quieras. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que ha planteado Pilar, Tomás, Montse, Feynman. Yo quisiera añadir un aspecto para ver si podemos vislumbrar alguna manera de establecer una cooperación, una conexión, colaboración entre los medios de comunicación árabes y occidentales, europeos, y es el problema de la minoría, que es bastante numerosa, minoría árabe en Europa. La minoría musulmana es mucho mayor porque incluye los turcos en particular, los turcos en Alemania, pero no solamente, también asiáticos muchos, en Gran Bretaña. Bueno, yo considero a Gran Bretaña dentro de Europa, a pesar de todos estos problemas políticos. Y creo que la minoría árabe en Europa, que más o menos puede ser entre los 10 y los 12 millones, tiene un papel importante para jugar. En primer lugar, muestra de alguna manera un fracaso de Occidente, de Europa en general, en la asimilación. Porque no solamente los nuevos inmigrantes que llegan a Europa y bueno, que tienen más dificultad y tienden a buscar el reagrupamiento de sus pueblos, de sus familias, de su tribu, que se sienten mucho más cómodos y más cercanos, con lo cual se aíslan, crean sus propios guetos, sino jóvenes y menos jóvenes de segunda, de tercera generación, que han nacido en Europa, que no conocen los países de origen de sus padres o de sus abuelos, que nunca han viajado a estos países de orígenes, se sienten, hay una tendencia a sentirse identitariamente vinculados a ese mundo, al mundo árabe, al mundo musulmán para los creyentes, mucho más que al mundo en el que están viviendo y en el que han crecido. Y eso, desde mi punto de vista, crea una cierta irritación en los europeos oriundos, por llamarlos de alguna manera. Una cierta irritación, ¿cómo es posible? Les ofrecemos todo, les damos trabajo, les acogemos, vienen aquí de países subdesarrollados, de países que no tienen los derechos que tienen aquí, y en vez de integrarse en la sociedad, prefieren vivir entre ellos. Yo creo que ese sentimiento de pertenencia, un sentimiento identitario, que puede llamarse, está muy generalizado en Europa, y eso podría ser, en el aspecto positivo, una base del conocimiento del otro, una base profunda para ponerse en relación realmente las dos sociedades a nivel de la comunicación, que es de lo que estamos hablando. Yo recuerdo en uno de los reportajes
que hice en Asia Central, en Uzbekistán, entrevisté y trabajé un tiempo con un imán, un joven imán de una mezquita en Bujara, y que estaba muy contento porque había recibido una invitación para asistir a unos cursos que iban a durar varios días en la Universidad Qarawiyyin de Fez. Y para él era el no va más, primero por el prestigio de la Universidad Islámica y al mismo tiempo porque él no se sentía extranjero. Sabía que iba a salir de su país, pero no salía de su casa. Es decir, se trasladaba a otro país, a la misma comunidad en la cual él está integrado. Si viajara a España, a Madrid, a Barcelona, a París o a Roma, estaría en un país extranjero, pero en Fez, en Marruecos, se sentía como en su país. Ese sentimiento de identidad es un factor poderoso que permitiría, y digo bien en condicional, permitiría una mejor comunicación más fluida, más real, más respetuosa entre las dos partes de que estamos hablando. Porque en este caso no son dos partes separadas por frontera. No hay una frontera que delimita el mundo judeocristiano o de origen o de cultura europeo, estadounidense, con el mundo árabe que está fuera. No, es que están dentro. Más dentro el mundo árabe musulmán, de cultura musulmana. Por cierto, que yo creo, por mi experiencia, que los cristianos árabes se sienten parte de la cultura, y la cultura musulmana, la cultura islámica, no de la religión. Ellos profesan el cristianismo en sus variantes también, porque no hay solamente uno de ellos. Conocí a un cristiano palestino en Moscú, cuando trabajé en Moscú, y que él se sentía parte de esta cultura. Esa interpenetración de las culturas podría permitir, debería permitir, que podamos llegar a un entendimiento en materia de comunicación. Pero, insisto, lo que dije antes, creo que hay factores que se entrometen de por medio, que son intereses muy importantes, políticos, para blanquear regímenes, por una parte, o para defenderse de las críticas a la falta de libertades, y por otra parte, criterios económicos de acaparamiento de materias primas, que el mundo árabe no solamente el petróleo, como se hace creer, que son los fosfatos, es la pesca, son los agrios, son el algodón de Egipto, y hay muchísimas materias primas, minerales raros, que son muy apetecibles para las nuevas tecnologías occidentales. Eso, y además el factor geopolítico, geoestratégico, que cada vez es más presente en el mundo y que hace que el Mediterráneo, que antes era como máximo, era el mar común entre el norte europeo, el sur árabe, ahora es árabe, judeo, israelí. Ahora se ha complicado muchísimo más y están presentes Rusia, están presentes los chinos, están presentes las grandes potencias internacionales. Hay cada vez un mayor juego de potencias que influye mucho en la percepción, porque hay interés también en que esa percepción no sobrepase ciertos límites y ponga en cuestión intereses creados. Gracias, Pedro Canales. I'm going to give the floor to Imad Sayed. Imad, Pedro was speaking about the identity feeling of the Arab communities living inside Europe, inside West culture, no? Because you are working, studying about social media and observing also
what are the discourses inside. Pedro is also speaking about the difficulties of connection and communication between the both sides. There is not border between the both sides, but there is a relation not easy. And finally, I'm very synthetic in that. He's speaking about the Mediterranean. Before we're speaking about a common sea, but now inside the Mediterranean, we can see Russia, China, more or less this is the speech of Pedro. What's your point of view, Imad, about the real possibilities we have to try to improve the relation between the both sides? Because also in this debate, we speak about the good possibilities of the social media, but also the dangers we found in the discourses we can find inside. تفضل ميمت. Can I comment in Arabic or in English? It's okay. It's possible in English because all of us okay. Thank you. شكرا جزيلا إماد for. عفوا. Okay. Referring to what Mr. Bedros said, I think we have, as Arab nations, we have a problem. When it comes to, let's talk about the Arabic content on the internet. The Arabic language is being spoken by about 500 million persons around the world, and it's one of the national, one of the official languages in the United Nations. And comparing to that, the Arabic content on the internet is only between 3% to 5%. So it's our problem. We don't make enough effort to add Arabic content that reflects the Arab civilization and Arab thoughts on or Islamic or Christian thoughts in this area. And also, I don't think that we have doing a good job. We don't do a good job when it comes to translation. I think that in the golden ages of the Arab civilization in the Mid Ages, there was no book that being issued in Europe that was not being translated in the Arab world, especially in Baghdad. And now we don't do the same. The translation from or into Arabic language is not as it was before. So we're not approaching the Arab world is not approaching the Western civilization as it should be. Let's speak about the international the Arabic media on maybe on the TV. We have only one international TV station, which is Al Jazeera in English. Only one that is being maybe recognized in Europe and in the United States, but only one. So it's not reflecting enough what we have of thoughts of or ideas. Until now, there are some people in different areas in the world who are perceiving the Arab world as only men who are being married to 4 women and beating women and doing something like that. That's not the Arab world. It's much more than that. We have a very old civilization, and we should have been built on this civilization and reflect these thoughts and ideas to the other. So we can admit that we as Arab nations we're not doing what we should do. And also from the other side, there must be a kind of official initiatives comes from these the Western governments. These are democratic countries. They have much more resources than we have. You can approach the Arab world with better resources, with better efforts than we can do. But I think it's more like there must be a kind of official movement. Yes, I admit that there is a very good initiatives comes from the civil society in Europe or the United States,
targeting the Arab world or trying to build bridges between these different places, but it must be backed by an official movement from the Western countries. When it comes to the social media, and I think it's doing well, especially the younger ages are being communicated to each other, speaking about their thoughts, their dreams, their ambitions, but still it's not like when the governments are moving, when the governments are trying to remove or to bridge these gaps between the nations. So I think it would be better from the Arab world to start again doing that, put some effort in the translation. Translation is one of the most important things to bridge the gaps between the nations, and an official initiatives comes from the Western and democratic governments. Thank you very much, Emad. Shukran, Yasilan. Damos el paso ahora para acabar esta ronda a Pilar Requena. Adelante, Pilar. Bueno, voy a hacer un poco un resumen sobre todo lo que hemos ido diciendo en aquello que creo que es lo más importante. Hemos hablado de más complicación a la hora de los acontecimientos y de la historia de lo que llamamos mundo árabe, y tenemos también una mayor globalización. Y sin embargo, llegamos a la conclusión de que hay menos información en profundidad y al final menos conocimiento del otro. Parece que es una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, estamos más abiertos, pero esa apertura, sin embargo, nos lleva a un menor conocimiento del otro. En cuanto a las redes sociales que podrían servir, como hemos dicho, para una aproximación entre unos y otros, lo que nos lleva, sin embargo, es a una mayor confusión. También hemos hablado de que tenemos desinformación en lugar de más información, y los medios de comunicación tradicionales parece que han hecho una labor de desistimiento sobre cómo confrontar esas redes sociales. En lugar de ser un filtro sobre esa desinformación o esas fake news, como llamamos, o noticias falsas que pueden entrar a través de las redes sociales, lo que hacemos en muchas ocasiones es ser la correa de transmisión de esa misma desinformación. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes quizá de las redes sociales que de la realidad. Y ese es un error completo que están cometiendo los medios de comunicación tradicionales, pero también los periodistas. Y me da igual de que hablemos de periodistas de medios de comunicación tradicionales como de periodistas que utilizan más las redes sociales para diseminar o transmitir información. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Pues es complicado. Ojalá tuviésemos todos nosotros la varita mágica o la bola de cristal para solucionarlo, pero creo que sí que hemos hecho mención a una serie de elementos que pueden ser fundamentales, y para mí uno fundamental es la educación y la formación. O sea, si no incidimos más en la formación y la educación, digo formación de los periodistas, por ejemplo, y creo que los que hemos pasado por las universidades o los que estáis ahora mismo también en las universidades nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza por lo complicado que es hacerles leer, hacerles comprender, hacerles incluso perder el miedo a debatir a los alumnos. Hay como un miedo a presentar ideas, a confrontar ideas. Es preferible quedarse en el discurso fácil, en las palabras, en el concepto, sin saber siquiera lo que quiere decir ese concepto. Tenemos que, desde los medios de comunicación y desde el periodismo, promover y exigir una mayor formación y una mejor educación de todos, pero especialmente de los periodistas, que luego van a ser parte de la formación y de la comunicación de lo que ocurre y del otro. Cuando me refiero a educación, por ejemplo, en el tema de la integración al que has hecho mención, Pedro, creo que tenemos que dejar ya de permitir que haya una, entre comillas, educación segregada. Hay que mezclar a los alumnos desde pequeños, hay que mezclar a las dos partes
desde pequeños. Esa es la forma de que al final se entiendan y se conozcan los unos a los otros. Yo en Alemania y aquí en España, pero en Alemania quizá lo he analizado más porque he hecho más documentales, me sorprendo siempre de que al final, cada vez más en barrios como Kreuzberg o como Neukölln, hay alumnos básicamente provenientes de lo que llamamos la inmigración y cada vez menos alemanes, entre comillas, de origen. O sea, alemanes, entre comillas, también puros. Si no mezclamos y desde pequeños no crecemos juntos, es muy difícil que nos conozcamos los unos a los otros y es muy difícil que esa parte nos pueda mostrar algo fundamental que es su identidad y su cultura, lo cual nos facilitaría probablemente después conocer la macrocultura o la macroidentidad en los países de origen. Como muy bien ha dicho Emad, es necesario mucha más interactuación entre todos nosotros y sobre todo entre los periodistas. Yo echo de menos seminarios comunes, encuentros entre periodistas árabes y periodistas europeos. Es fundamental para conocernos, es fundamental incluso para no confundir los conceptos de los que hemos hablado, no liarnos a mí me ha sorprendido mucho que, por ejemplo, hayamos muchos periodistas, incluso supuestamente conocedores de Afganistán, hablen de Afganistán como de un país árabe. Y dices, ¿cómo? Perdón, ¿qué parte no habéis entendido de la historia de Afganistán y de la historia de Oriente Medio y de la historia del Magreb y de tantas historias? Es decir, como muy bien ha dicho Tomás, cada vez es más diverso, es más complicado. Yo siempre lo he dicho, es imposible ser expertos en el mundo árabe, es imposible ser expertos en Oriente Medio. Podemos saber cada vez más, pero siempre, yo siempre he dicho, conocía mucho de Irak y de repente cuando aparece la minoría yazidí, por lo que todos sabemos, dije, Dios mío, me suena, pero ¿qué era? Y me tuve que ir de nuevo al libro. Es decir, nunca se sabe todo, es imposible, pero es que cada vez el problema es que los nuevos periodistas, la mayor parte de ellos cada vez saben menos porque no se lee. Leer para un periodista debe ser fundamental. Ir a las raíces de las culturas debe ser fundamental. Ir a la historia es fundamental. No se puede entender el presente si no conocemos el pasado y es imposible vaticinar o prepararse para el futuro si no conocemos el presente. Es decir, es un continuum que tenemos que conocer y nos estamos quedando cada vez más en la superficie, en las redes sociales del clic o de los 140 o 280 caracteres, ya no sé ni cuántos caracteres son, y es imposible explicar el mundo, es imposible entender al otro, es imposible conocer al otro en 140 caracteres, en 280 caracteres. Es profundizar, es dejarse ya algo muy común en España, menos en Alemania, Monsen, de todólogos, opinólogos, que saben de todo y no saben de nada. Tenemos que exigir desde los medios de comunicación y desde el periodismo que esos debates sean con expertos, no sean con opinólogos. Es la única manera de diseminar conocimiento y ese conocimiento que es necesario transmitir a través de los medios de comunicación y especialmente de los tradicionales, que hoy por hoy siguen siendo los más seguidos, por mucho que pensemos que esto es lo más común, no, esto es lo más común entre nosotros, que seguimos siendo una parte del todo, una parte de la sociedad. La mayor parte de la sociedad sigue escuchando la radio, sigue viendo la televisión, desgraciadamente sigue leyendo menos los periódicos. Esos medios de comunicación tradicionales todavía tienen un gran papel y un importante papel que jugar, y ese papel lo tienen que jugar con expertise, con experiencia, con conocimiento, con expertos y no con opinólogos, y como ha dicho muy bien Tomás, con corresponsales, no con periodistas que cojo al lazo una vez que ocurre algo y que me cuenten rápidamente lo que ha sucedido, no, corresponsales expertos en la zona. Y quizá en Oriente Medio o en el mundo árabe es donde más estamos notando esa falta de conocimiento y esa falta de expertos, porque como muy bien habéis dicho, es un mundo complejo, es un mundo cada vez más complicado de entender,
porque suceden muchas cosas y todo es distinto y no todo el mundo árabe es igual, no todos los árabes son iguales, no todos los países son iguales. Y como muy bien ha dicho Montse, Túnez es mucho más allá, es mucho más que el turismo. Muchas gracias, Pilar Requena. Estamos ya casi en tiempo de descuento, pero quiero pediros un cierre de este apasionante debate entre periodistas, entre personas que conocen bien las dos partes, que a la hora de la verdad tampoco podemos hablar de dos partes, pero son dos realidades a veces no siempre ni bien contadas ni bien entendidas. Algo que también, como habéis contado muchos, tiene influencia en las decisiones políticas y estratégicas que determinan el futuro de toda nuestra zona. Os pido un cierre con vuestra opinión personal. Habéis hecho todos el diagnóstico hacia dónde vamos en las dos partes, en el conocimiento de otro y qué puede hacer el periodismo, qué puede hacer la comunicación en ese futuro que hay por delante. Es de alguna forma pediros un diagnóstico y una pequeña receta, aunque ya la habéis dejado caer, pero es a modo de bucle. Je vais vous demander dans 1 minute, 2 minutes, une conclusion finale pour bien savoir quel est le futur comme journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire du monde de la communication pour améliorer la relation entre les deux visions du monde. S'il y a une possible coopération ou solution du monde de l'information au monde de la politique et la stratégie. I'm asking a conclusion of 1 or 2 minutes in order to know what's your opinion about our possible contribution to the improve of the situation between these two worlds, West and East. It's a way to finish this very, very interesting debate. And vamos a comenzar, cada turno vamos a intentar cambiar. Vamos a dar la palabra primero a Pedro en esta rapidísima línea de conclusión. Adelante, Pedro Canales. Bueno, yo creo que como conclusión me parece que hay dos puntos fundamentales que uno, tanto para los periodistas por parte europea, occidental como del mundo árabe, uno es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de juicio crítico, a emitir críticas y análisis que no siempre son del agrado de gobiernos, regímenes, incluso de sociedades. Y el otro, que está muy vinculado a este, es el respeto a los puntos sensibles, porque si el objetivo del acercamiento del ejercicio crítico periodístico es acercar una visión entre las dos sociedades, entre estos dos mundos, culturas, cuando se hieren, cuando se mete en los puntos sensibles, se traduce en el objetivo contrario, se consigue exactamente lo contrario. Digo esto porque, a mi modo de ver, entrar en la vida privada de uno, de otro, de un dirigente o de otro, entrar en los aspectos de la creencia religiosa profunda, del ejercicio de la práctica religiosa de uno o de otro, no contribuye al acercamiento. Entrar de una forma crítica, sí, pero entrar de una forma zahiriente o insultante, eso crea el efecto contrario. Yo creo que el derecho a la libertad de expresión y el respeto al otro deben ir unidos y es una materia, una asignatura que hay que enseñar a los que vienen. Muchas gracias, Pedro Canales. Je vais donner la parole à Montse Veslimi. تفضل. شكرا. بشكل ملخص، الوقت مر بسرعة في هذا النقاش الشيق. أود أن أقول أنه الإعلام الرقمي والظاهرة الإعلام الجديد يتم توظيفه باتجاه سلبي بسبب توفره على خصائص مثل الاعتماد على المشاعر والإثارة مثلا، أو الاعتماد على خوارزميات، أو أحيانا حتى على روبوتات تلعب أدوارا خفيا في توجيه الآراء، أو أشكال أخرى من الاعتداء على البيانات الشخصية وتوظيفها في مصالح تجارية أو توجيهها في مصالح
أو توجهات سياسية أحيانا يمينية متطرفة وأحيانا شعبوية متطرفة، ولكن أمام هذا لا ينبغي الاستسلام، خصوصا بالنسبة للذين يشتغلون في حقل الإعلام والفكر والمعرفة. وبالتالي أعتقد أن التقنيات الحديثة توفر بعض الخصائص التي يمكن أن نستفيد منها. أولا، أنها تتيح للفرد أن يتفاعل وأن يبدي رأيه وأن يقدم مضمونا. أنها تتيح أيضا للمجموعات بحكم خاصيات التفاعل وخاصيات التشبيك أو إقامة شبكات أن يتفاعلوا بشكل جماعي. وأخيرا، بالإمكان تشكيل تحالفات على مستوى الإعلام وعلى مستوى المجتمع المدني وعلى مستوى مؤسسات تخترق الحدود التقليدية وتنشئ مضمونا مشتركا بكيفية تسمح بتأثير جماعي من خلال منصات في الإعلام الرقمي. سأضرب أمثلة محددة نجحت فيها إلى حد ما هذه الأفكار في الوصول إلى نتائج إيجابية. مثلا شبكات تأثير عالمي من أجل التحذير من مخاطر التغير المناخي وضرورة حماية البيئة، وهنالك مبادرات عديدة أثرت على صناع السياسات في العالم. هنالك أيضا مثلا بعض المؤسسات الكبرى في أوروبا نظمت تحالفا مشتركا بإقامة مختبرات لكشف الأخبار المضللة أو ما يسمى بالأخبار الكاذبة فيك نيوز، وتقديم منهجيات عمل عن طريق الفاكت تشيك للصحفيين لمساعدتهم على فك شفرات الأخبار المضللة والكاذبة. هنالك تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة اعتبر فريقه من فريق الخبراء لديه أن العملية الإعلامية تقع في صلب استراتيجيات الحوار عبر الحضارات، ولذلك هي مسؤولية خاصة على الإعلام وعلى العاملين في هذا الحقل. أود أن أقول شيئا ما بنوع من الحسرة، وهو أن إشبيلية، وقد شخصيا زرتها عدة مرات لمتابعة فعاليات مؤسسة تروس كولتوراس إن سيفيا، كان لها دور رائد قبل أن يظهر الإعلام الرقمي، لكني لاحظت أنها تراجعت في عصر نحتاج فيه مثل هذه المؤسسات. لقد شهدت علاقة بين إسبانيا والمغرب أزمة ولم تظهر أصوات تلعب مثل هكذا أدوار. إسبانيا بعلاقاتها بالعالم العربي وخصوصا بشمال إفريقيا علاقات عميقة حضارية وثقافية يمكن أن تلعب دورا متقدما. سأختم كلامي بهذا المثال الشيق. قبل 6 سنوات أسسنا معهد اسمه المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام. حاولت أن أجد ما يرمز للثقافة الألمانية فوجدت بوابة براندنبورغ التي ترمز للوحدة، ولكن عندما حاولت أن أجد شيئا ما يجمع بلدان المغرب العربي وجدت صعوبة في تجسيد ذلك. هل هو شعار الأمازيغ؟ هل هو الهلال والنجمة؟ هل هو اللون الأخضر الذي يرمز للإسلام والهلال والأحمر؟ ماذا؟ وجدت أن الثقافة الأندلسية هي من أهم الخصائص التي تجمع بلدان المغرب، ولذلك هنا وضعنا أرجل سواري بوابة براندنبورغ مع السيراميك الأندلسي، لأنني أعتقد أن الثقافة الأندلسية هي واحد من الخصائص التي ربطت في التاريخ ويمكن أن نقدمها كموديل وكنموذج للحوار والثقافة. أتمنى أن تتاح لنا فرص أخرى لتعميق هذه الأفكار معا، لأني أعتقد نحن نحتاج إلى رصد ما يحدث من مخاطر وفي نفس الوقت بلورة أفكار وبدائل للمستقبل. Sí, shukran, Yesila Nofishan Al-Shai nos ha enseñado, Montse, ese logo de la asociación que él preside, que ha puesto en conexión las culturas de las dos partes. Nos ha hecho referencia también a la Fundación de Esculturas. En definitiva, él dice que es así de forma muy resumida un debate que ha pasado rápidamente y que hay que considerar también que los nuevos medios están dañando la privacidad de las personas, pero él lanza un mensaje energético
ético, no hay que tirar la toalla, que tenemos que aprovechar lo que establecen para establecer sinergias, relaciones grupales y, bueno, pues también vuelvo a insistir en la creación de esas instituciones como la que él preside, su asociación de la que ha enseñado el logo y que, bueno, pues hace ese intento que también la información debe hacer, que en definitiva es extender puentes. Shukran jazilan, Monsef. Imad, Monsef is speaking about the social media and the role they can make in the connection, in the creating bridges between the cultures. Please, your final conclusion. Referring to what Monsef said, yes, it's very important for us as journalists and media people to bridge these gaps using the right information. We're now facing a flood of mis and disinformation from this side and this side. Actually, there is no good intention in having these mis and disinformation over the internet. It's our duty to debunk these wrong ideas about either sides. This is one important aspect. The other important aspect is also on the level of the academia, to have much more productivity about the culture in the Arab world and the Western world. There must be a kind of common things between the two civilizations, and this production comes from the academia, is helping much more about understanding each sides. The last idea is about again, I'm stressing on an official movement from the Western countries, because these countries have a democracy and have much more resources, and they can approach the Arab world in a faster and effective ways. Much more the Arab worlds are doing. The Arab worlds are trying to do their best, but we need to understand that millions of people are living under a dictatorship in a very big number of countries, and they don't have these resources to reach the other side. Some countries are blocking many websites on the internet, so it's the duty of the first world and the democratic countries to approach the Arab world. Thank you very much. Shukran jazilan, Imad. Pilar Requena. Sí, como estamos en tiempo de descuento, voy a ser muy breve. Por un lado, más formación, más expertos, más interactuación y encuentros entre periodistas de los dos lados, pero también entre los demás sectores sociales. O sea, solo nosotros no podemos hacer ese cambio que estamos buscando en cuanto al conocimiento del otro. Y desde los medios de comunicación y desde los periodistas como nosotros mismos, hay que ir a un periodismo de más recorrido, de contexto, de profundización, de fondo, de lo que hemos tenido en alguna ocasión y de lo que tuvimos en un momento determinado, mucha más información internacional en lugar de menos, que es a lo que estamos tendiendo, dedicar más tiempo a la información, a los programas, al debate sobre el otro y al conocimiento del otro en los medios, y sobre todo, y esto yo creo que coincidimos todos, una lucha clara y constante contra la desinformación proveniente sobre todo de esas redes sociales, contra las noticias falsas, que al fin y al cabo no son otra cosa que una que otra forma de manipulación. Muchas gracias, Pilar Requena. Tomás Alcoberro. Bueno, yo soy el último. Cerrando. Bueno, ante todo, me han encantado las palabras de mi gran amiga y colega, la señora que tienes tú aquí al lado, Pilar. Y entonces, yo para acabar,
y utilizando esto que ahora está muy de moda, dame un titular, dame un titular. Y va a ser un titular un poco que supongo que va a remover. Ya sabes que a mí me gusta un poco eso, ¿no? Y es una idea que tengo. Y voy a leerla para que no se me escape ninguna palabra. Quien cree que entiende algo del Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Lo creo completamente. Esta idea no me la he inventado yo. Esto es un tema que ha estado muy bien elaborado por un gran especialista en Oriente Medio, al que yo reverencio, Henri Laurent, gran especialista en Oriente Medio y sobre todo en la cuestión palestina, a la que tú hiciste un libro, si no recuerdo mal, hace tiempo. Creo eso. Creo francamente que el mundo en que nos estamos metiendo y nos han metido se ha complicado de tal manera que cada día vamos a conocer nuevos, ¿cómo diría yo? Nuevos capítulos. Y entonces creo también, para acabar, que esto lo habéis dicho aquí en esta reunión, es que la complicación ha llegado ya al extremo de que no es el problema de Occidente con respecto a Oriente, sino es el problema de que cada vez dentro de nuestro propio mundo hay más gente del otro lado. Por lo tanto, ya esta situación interna, de alguna manera, en vez de poder ser, como uno de mis colegas lo ha dicho hace un rato aquí, no recuerdo en este momento quién, en vez de ser una posibilidad de entendimiento y de acercamiento, parece que crea también otros problemas de convivencia. Es decir, yo creo que realmente el hecho de que los otros nos conozcan más que nosotros a ellos significa que por nuestra parte tenemos evidentemente mucho trabajo que hacer y sobre todo, como se ha dicho aquí por todos, un trabajo, y como tú acabas de decir, un trabajo de comprensión. Y esto, a mi modo de ver, es lo que habría que hacer. Pues muchas gracias, Tomás Alcoberro, y esperemos que ese trabajo de comprensión encuentre aquí en este congreso un espacio de complemento y de colaboración. Muchísimas gracias, Tomás Alcoberro, Pilar Requena, Pedro Canales, Montse Slimi, también a Imad Hassan Sayed. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer contar con todos vosotros. Ha sido una mesa excepcional entre periodistas del mundo árabe y mundo occidental, que al fin y al cabo son tejedores de un mismo espacio comunicativo, y todos los que estáis aquí trabajáis por un mismo entendimiento desde vuestras atalayas. Shukran jazilan, merci beaucoup por vuestra colaboración, thank you very much, y os invitamos a proseguir en este Congreso CIMAC 2021 del mundo árabe, que con vuestra colaboración toma ideas interesantes, importantes, que espero que se desarrolle. Gracias y continuamos con el Congreso.